¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Dios es perfecto, recto y aborrece la maldad. Pero entonces, ¿por qué el enemigo sigue activo? ¿Por qué permite que su gran opositor continúe presente y provocando sufrimiento en el mundo? El Señor es omnipotente y podría haberlo aniquilado con solo una orden, pero no lo hizo, permitió que siguiera existiendo. ¿Por qué? En este contenido vamos a responder esa interrogante. La explicación no es sencilla, pero se encuentra en las Escrituras. Hoy vas a descubrir por qué el Creador no elimina al adversario ni a sus seguidores rebeldes y vas a comprender en profundidad el designio eterno del Señor. Antes de transformarse en el oponente divino, el adversario fue un ser celestial. Pero no uno cualquiera. El Señor quiso crear algo extraordinario y de su infinita sapiencia y amor formó a Lucero, el astro de la mañana. Su nombre significa el que lleva luz. Era un querubín, uno de los seres espirituales más próximos a la divina presencia. Lucero no solo era bello, era el guía al que los demás seres celestiales obedecían. Estaba decorado con gemas preciosas, colmado de inteligencia, envuelto de esplendor. El Señor no había creado la maldad, sino algo impecable. Lucero fue formado para manifestar la gloria del Altísimo, pero algo ocurrió en su interior. Un pensamiento invadió su corazón, la soberbia. Lucero, deslumbrado por su propio brillo, permitió que la arrogancia se desarrollara en su ser. Lo que en un momento fue su cualidad, se transformó en su condena. La hermosura que todos contemplaban se volvió el inicio de su destrucción y su anhelo de gloria lo consumió paulatinamente. Ese anhelo lo alteró todo y donde antes existía luz comenzó a formarse sombra. A Lucero no le satisfizo adorar y ministrar al Creador. En su interior surgió una ambición desmedida. Deseaba ser quien recibiera la adoración. Quería ascender al nivel del Señor o incluso superarlo y declaró: ascenderé a los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas divinas, seré similar al Todopoderoso. Lucero cesó de querer servir y comenzó a anhelar ser venerado. Ya no deseaba reflejar la gloria divina, quería la propia. Fue en ese instante cuando se quebró la armonía. Lucero dejó de ser un servidor y se convirtió en un rebelde. Y no actuó solo. Persuadió a una tercera parte de los seres celestiales para unirse a su causa. Seres formados para adorar, ahora se sublevaron contra su Hacedor. Y así comenzó la insurrección. No fue una guerra simbólica, fue una guerra real, espiritual, decisiva. Pero atención, no fue un enfrentamiento entre iguales. Existe una noción que se ha reiterado tantas veces que muchos la aceptan sin dudar. La imagen de una pugna eterna entre el bien y el mal, como si el creador y el adversario estuvieran luchando en condiciones equivalentes. La luz contra la oscuridad, el cielo contra el abismo. Sin embargo, permíteme decirte algo que las Escrituras establecen con claridad. El Señor no tiene contrincantes. No existe ningún ser, ni en la tierra ni en los cielos, que pueda equipararse al Hacedor. Dios no está en conflicto para ver si triunfa. Él ya triunfó. El falso equilibrio entre el bien y el mal no es escritural. Es una distorsión que proviene de la filosofía, del cine y de las narrativas humanas, pero no del reino divino. El adversario no es el lado oscuro que balancea la balanza cósmica. Él no es equivalente en poder, ni en autoridad, ni en esplendor. Es una creación y ninguna creación puede compararse a su creador. Cuando Lucero se sublevó, no se transformó en un rival a la altura de Dios. Se transformó en un oponente vencido desde el momento en que se apartó de la luz. La guerra en los cielos y el destino de Lucero está establecido y registrado en el libro de las Revelaciones. Y se desató un gran conflicto en el cielo. Miguel y sus huestes luchaban contra el dragón. Y combatían el dragón y sus seguidores. El adversario no llega solo, viene con una legión de seres caídos, pero del otro lado está el defensor del reino, el guerrero de la lealtad, Miguel, el arcángel, el comandante del ejército celestial, el protector del pueblo del Señor. Y cuando la rebelión estalla, Miguel se alza con su espada de fuego en alto, convoca a las huestes santos para proteger el reino de los cielos. Las legiones de seres fieles se alinean tras su líder, preparadas para la batalla más crucial de todas. Y el desenlace está escrito, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue expulsado el gran dragón, la serpiente primigenia, que se denomina y adversario, el engañador de toda la tierra, fue lanzado a la tierra y sus seguidores fueron expulsados con él. El adversario es derrotado y junto con él todos los seres que lo acompañaron, Lucero nunca tuvo opción de vencer al Hacedor. El acusador fue desterrado y todos los seres que lo siguieron perdieron su lugar en la morada celestial. Dios no luchó. Dios no descendió al campo de batalla.
Fueron los seres fieles guiados por Miguel, quienes ejecutaron el mandato. Eso nos revela mucho. Para derrotar al adversario, Dios ni siquiera necesita actuar. Ese fue su juicio inicial, el exilio. Fueron arrojados fuera del reino santo y descendieron a la tierra y con él los seres rebeldes. Los que antes resplandecían en la presencia divina, ahora se mueven en tinieblas buscando llevar a la humanidad en su caída. Lucero ahora sería llamado adversario, el opositor. Pero en ocasiones hablamos del adversario, de espíritus impuros y de seres caídos como si fueran lo mismo. Y no lo son, porque la Biblia los distingue y nosotros también debemos hacerlo. ¿Quiénes son los seres caídos? Son los seres que en algún momento estuvieron en la presencia divina. Fueron creados en la gloria, habitaron el cielo y fueron parte de la insurrección liderada por Lucero. Y cuando él cayó, ellos cayeron con él. No perdieron su naturaleza espiritual, ni su intelecto, ni su capacidad de obrar. Solo perdieron su lugar en el reino divino. Pero atención, no se transformaron en espíritus impuros. Y entonces, ¿quiénes son los espíritus impuros? Las Escrituras no definen de forma explícita su origen, pero hay algo claro. Los espíritus impuros son entidades sin cuerpo. Son seres contaminados que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. No tienen forma física, pero anhelan una. Por eso Jesús los expulsaba de personas afectadas, porque los espíritus impuros necesitan habitar un cuerpo para actuar. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús libera al hombre oprimido en la zona de los Gadarenos, los espíritus que están dentro de él le suplican, no nos expulses al vacío. Le piden que les permita entrar en una manada de cerdos. Eso muestra su condición. Erran, buscan y poseen. Los seres caídos, en cambio, no buscan cuerpos. Tienen un rango diferente porque fueron parte del orden santo, pero aún conservan jerarquía, estructura, influencia. No están errando sin rumbo, están organizados. Pablo lo establece con claridad. Porque no libramos lucha contra carne y sangre, sino contra dominios, contra autoridades, contra los regentes de las sombras de este siglo, contra legiones espirituales de maldad en las esferas celestiales. Esos dominios y autoridades son seres caídos, están posicionados, actúan con estrategia y su líder, el adversario, no ha perdido su trono de oscuridad. Esta distinción es crucial porque mientras los espíritus impuros atacan a personas individuales, los seres caídos afectan sistemas, reinos, estructuras, gobiernos, culturas. Pero aquí es donde muchos se asombran. ¿Por qué Dios lo tolera? ¿Por qué no fueron aniquilados? Solo fueron arrojados a la tierra. Y desde entonces el campo de batalla ya no es el cielo. Ahora es aquí. Existen varias explicaciones. Primero, debemos comprender algo clave. Los espíritus no fallecen como lo hace lo material. Jesús mismo lo dijo. Dios es espíritu. Y cuando el Señor creó a los seres celestiales, los formó como seres espirituales. Eso significa que no tienen cuerpo físico como el nuestro y, por tanto, no están sujetos a la muerte como la concebimos nosotros. El adversario no puede ser destruido de la misma manera que un humano. No puede simplemente dejar de existir. Su esencia es espiritual y la dimensión espiritual no se rige por las normas del mundo material. Pero hay algo más profundo que debemos comprender. Dios es justo y en su rectitud perfecta nadie es ejecutado sin antes pasar por un veredicto. Y su momento aún no ha llegado. Aún no han sido juzgados porque fueron creados como seres espirituales eternos. Y Dios ha permitido que por un tiempo sigan actuando hasta que llegue el día señalado. Sí, incluso el adversario será juzgado, no por carencia de evidencia, sino porque el juicio es parte del orden divino. El juicio no es solo un castigo, es una proclamación pública de verdad. Es la manifestación de la justicia divina frente a toda la creación. Por eso las revelaciones nos habla del gran día del juicio, un día en que todo será revelado, en que cada ser, celestiales y humanos, rendirá cuentas de sus actos y nadie podrá alegar que no tuvo oportunidad, que no fue oído, que no fue tratado con equidad. Ese día aún no ha llegado, pero está escrito y llegará. Entonces, ¿por qué Dios dejó existir al adversario? Porque Dios no actúa como nosotros. Nosotros queremos soluciones inmediatas. Queremos que la maldad desaparezca ya. Pero Dios no improvisa. Él actúa con propósito. Cada día que transcurre, cada decisión que tomamos, cada batalla que enfrentamos, es parte de un designio mayor. Un designio donde la paciencia divina no es debilidad, sino parte de su amor y su justicia. Así como el adversario fue expulsado, también será juzgado y no escapará de su destino. Pero ese destino llegará cuando el juez lo decida.
Y mientras tanto, nosotros caminamos sabiendo que la justicia está en camino y que Dios, aunque parece tardar, nunca falla. Esta es una de las claves. Dios no ha perdido el control del cosmos. Ha elegido aguardar el juicio final mientras nosotros aprendemos a resistir, a discernir y a confiar en su justicia perfecta. Porque su victoria no se basa en aniquilación instantánea, sino en la restauración completa. ¿Recuerdas a Job? El adversario no pudo afectarlo sin antes solicitar permiso. Y aun cuando actuó, Dios usó todo para glorificarse. Eso no es una guerra equilibrada, eso es dominio total. Dios es absolutamente soberano. Eso significa que no hay nada, absolutamente nada, que escape de su control. Incluso el adversario con todo su odio sigue bajo los límites que Dios le permite. Pero otra pregunta que muchos se hacen es, si Dios ya sabía que Lucero iba a rebelar contra él, ¿por qué lo formó? Hay algo que Dios valora más que la obediencia forzada, algo que él implantó en toda su creación, incluso en aquellos que más se han alejado de él. La libertad de escoger. El libre albedrío no es una licencia para pecar, es una señal de amor divino. Porque Dios no creó máquinas, no nos diseñó como marionetas, ni programó a los seres celestiales como autómatas sin voluntad. Dios quiso que sus criaturas, todas pudieran decidir. Y sí, eso incluye al adversario y a los seres que lo siguieron y a ti y a mí. La gran pregunta es, ¿por qué Dios dio libertad incluso a quienes sabía que podían rebelarse? La respuesta es profunda, pero sencilla, porque sin libertad no hay amor. El amor no se impone, no se exige ni se fuerza. El amor, por definición, debe ser escogido y si Dios nos hubiera obligado a amarlo, no sería un padre, sería un dictador. Por eso, cuando creó a los seres celestiales, les dio libre albedrío. Y cuando formó al ser humano también, porque quería una relación real, no una obediencia vacía. Sí, eso significaba correr el riesgo de que alguien eligiera apartarse, que alguien dijera no al hacedor. Y el adversario lo hizo y muchos lo han hecho desde entonces, pero eso no altera el diseño. Dios no retiró el don de escoger, porque incluso cuando hay rebelión, el libre albedrío sigue siendo la única puerta hacia el amor verdadero. Pregúntate esto. ¿Qué valor tendría tu fe si no pudieras dudar? ¿Qué mérito tendría tu obediencia si no pudieras desobedecer? ¿Qué significado tendría tu amor por Dios si no tuvieras otra opción? Dios no quiere seguidores por obligación, quiere hijos que lo amen por decisión y por eso permite la existencia de la libertad, aunque a veces duela. Incluso cuando el adversario se rebeló, Dios no anuló el libre albedrío del cosmos. Porque hacerlo sería negar su propia esencia. Un Dios que ama con libertad y que llama sin forzar. Y por eso el juicio aún no ha llegado, porque hasta el último instante Dios está permitiendo que la creación elija. Él espera porque el amor espera, y el amor verdadero solo nace donde hay opción de rechazarlo. Imagina esto. Dios da libre albedrío a sus criaturas y cuando una de ellas lo usa para rebelarse, Dios la destruye en el acto. ¿Sería eso justo? ¿Sería coherente con su carácter? Aquí entra una de las preguntas más delicadas de este tema. ¿Puede Dios quitar lo que él mismo otorgó? La elección, el libre albedrío, no es un adorno teológico, es una parte central del designio de Dios. Y si Dios eliminara al adversario inmediatamente después de su decisión, estaría anulando en la práctica la libertad que él mismo entregó. Sería como decir, tienes libertad, pero si no eliges lo que yo quiero, mueres al instante. Y eso no es libertad, eso es manipulación disfrazada de elección. Aquí es donde muchos tropiezan. Esperan que Dios actúe como un juez humano. Castigo rápido, justicia inmediata, problema resuelto. Pero Dios no piensa como nosotros. Su justicia no es impulsiva. Su santidad no actúa por desesperación. Dios no castiga por impulso, juzga con propósito y por eso no mató al adversario ni a los seres que se rebelaron. Porque hacerlo habría sido eliminar la posibilidad misma de que el libre albedrío tuviera sentido. ¿De qué sirve dar libertad si cada mala elección termina en aniquilación instantánea? Dios respeta incluso las decisiones que lo ofenden. Eso no significa que las apruebe, significa que es fiel a su diseño. Este es uno de los misterios más difíciles de aceptar. La libertad que Dios da también puede llevar al caos y aún así, Él la sigue dando porque su amor no busca controlarte, busca transformarte. Y la transformación solo ocurre cuando eliges a Dios por convicción. No por miedo. Si Dios hubiera matado al adversario de inmediato, el resto de la creación no habría aprendido nada. Habría temor, pero no fidelidad. Habría obediencia, pero no amor. El castigo automático habría producido silencio, no santidad, obediencia forzada, no redención.
Y Dios no quiere un cielo lleno de seres obedientes por miedo. Quiere un reino lleno de hijos transformados por gracia. Entonces, puede haber un propósito oculto, puede ser el adversario una herramienta. Esta es una idea que puede parecer difícil de aceptar, pero está en la Biblia. Y cuando la ves con los ojos del Espíritu, algo se revela. Y si el adversario, incluso en su rebelión, sigue cumpliendo un propósito dentro del plan de Dios, no porque Dios lo apruebe, no porque Dios esté de acuerdo con su maldad, sino porque Dios es tan soberano que incluso lo que el enemigo intenta para destruir, Él lo convierte en instrumento para su gloria. Y el mejor ejemplo de esto es Jesús. Desde el inicio de su ministerio, el adversario estuvo presente no como aliado, sino como obstáculo, como prueba, como fuego purificador. Jesús fue llevado al desierto, guiado por el Espíritu Santo, para ser probado. Y allí, durante 40 días, el adversario lo enfrentó cara a cara. Le ofreció pan cuando tenía hambre. Le ofreció fama, poder, dominio, todo lo que el mundo idolatra. Pero Jesús no cayó. Respondió con la palabra, escrito está, resistió cada tentación y permaneció firme. Y con eso dejó algo claro. Él era el único digno, porque solo quien ha vencido la tentación puede cargar con el pecado del mundo. Para salvarnos, Jesús tenía que vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y luego ofrecerse a morir en lugar nuestro, llevando nuestros pecados. Al vencer la tentación del adversario, Jesús probó ser ese cordero sin mancha. Y si la tentación en el desierto no fue una interrupción en el plan, sino una parte esencial del plan, el adversario pensó que estaba debilitando a Jesús, pero en realidad estaba certificando su autoridad, mostrando que ni el hambre, ni el poder, ni la gloria mundana podían desviar al Hijo de Dios. Y luego más adelante, en los últimos días de Jesús, el adversario vuelve a aparecer esta vez en el corazón de Judas, el discípulo que lo traicionaría, el que entregaría al Mesías por unas monedas. La Biblia dice claramente que el adversario entró en Judas. Entonces, el adversario entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Fue él quien sembró la traición. Fue él quien llevó a Jesús al Gólgota. Pero aquí viene lo más impactante. ¿Cómo iba Jesús a morir por los pecados del mundo si nadie lo entregaba? ¿Cómo habría cruz sin traición? ¿Y cómo habría redención sin cruz? Otra vez vemos cómo Dios toma lo peor del enemigo y lo convierte en parte del plan eterno. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es capaz de usar incluso al enemigo para cumplir su propósito. Dios permitió que el adversario siguiera vivo, porque aún en su maldad, él terminó sirviendo inadvertidamente a los propósitos de Dios. Eso no hace al adversario un siervo fiel, lo hace un enemigo vencido, que sin saberlo ayuda a cumplir lo que intenta detener. Y aquí hay una lección para nosotros. Nada de lo que el enemigo te lanza escapa del control de Dios. Ni la tentación, ni la traición, ni el dolor. Todo puede ser redimido. Todo puede ser usado. Porque el propósito de Dios no tiene fisuras. Las cosas malas que nos ocurren en la vida también son propósito de Dios, aunque en ese momento carezcan de sentido para nosotros. En las heridas profundas, en los momentos en los que pensaste, ¿dónde está Dios ahora? Él estaba ahí usando incluso el dolor como parte de una historia más grande que aún no ves completa. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido algo que en su momento parecía injusto, incomprensible, pero con el tiempo entendiste que Dios lo usó para bien? Cuéntanoslo en la caja de comentarios. Tu historia puede ser luz para otros, y tu testimonio puede ser la señal que esa persona necesita. Recuerda que el enemigo hiere, pero Dios transforma. Pero hay una palabra que atraviesa toda la Biblia de principio a fin. Una palabra que define a Dios más allá del juicio, más allá del poder, más allá del cielo mismo. Amor. Jesús lo explicó en una de las parábolas más conmovedoras, la del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, y uno de ellos pidió su herencia antes de tiempo y se marchó. Se fue lejos, malgastó todo, cayó bajo y aún así, cuando decidió volver, el padre no lo rechazó. Lo estaba esperando desde lejos. Con los brazos abiertos. Eso es Dios. Y aquí viene una pregunta profunda. ¿Acaso ese mismo amor no se manifestó también con los seres caídos? No lo sabemos con certeza. La Biblia no dice si pueden arrepentirse, pero sí nos muestra algo. Dios no los destruyó y eso ya dice mucho. Porque si Dios fuera solo justicia inmediata, el juicio habría caído en el mismo instante. Pero no fue así. Los seres caídos fueron expulsados, pero siguieron existiendo. Y eso solo puede significar una cosa: Dios eligió esperar. Es compasión, es paciencia, es amor. Tal vez es todo eso junto, porque el amor de Dios no se limita a quienes lo obedecen. Jesús dijo:
Amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y añadió, Él hace salir sus solos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios no elimina automáticamente a quien le falla, porque su amor no se basa en desempeño. El amor de Dios transforma, y para transformar a veces hay que esperar. Hasta ahora hemos hablado de la paciencia de Dios, de su amor que espera, de su justicia que no actúa por impulso. Pero eso no significa que el juicio no vendrá. Vendrá. Dios no es indiferente al mal. No ignora la rebelión. No deja las cosas sin resolver. Simplemente Dios tiene un tiempo para todo, y el juicio final está marcado con precisión eterna. La Biblia es clara. Dios no perdonó a los seres celestiales que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Están reservados. No olvidados ni absueltos. Dios no ejecuta juicio sin antes establecer un tribunal, y ese tribunal eterno ya está preparado. El juez es Cristo y su palabra será definitiva. En las Revelaciones 20, Juan nos muestra una escena que estremece. El gran trono blanco, los libros abiertos, las almas de pie y cada uno siendo juzgado conforme a sus obras. Ese día no es una metáfora, es una promesa y también una advertencia. El adversario, sus seguidores y todos los que eligieron la oscuridad por encima de la luz serán juzgados. Pero aquí viene algo que cambia toda la perspectiva. El fin no es solo castigo, es restauración. Dios no quiere simplemente aniquilar el mal, quiere restaurar el orden, quiere limpiar lo que fue contaminado, reparar lo que fue roto y sanar lo que fue herido. El juicio de Dios es un acto de justicia santa. Es el momento donde todo lo oculto será revelado, donde todo lo torcido será enderezado y donde toda rodilla se doblará. Ese día llegará y el adversario no escapará. El enemigo que causó división, muerte y destrucción será vencido públicamente, eternamente, definitivamente después de todo lo que hemos visto, después de entender por qué el adversario sigue con vida, por qué Dios no lo destruyó y por qué todo tiene un propósito más alto. Hay una verdad que debe quedar en tu corazón. La victoria ya está escrita. No estamos esperando a ver si Dios gana. Dios ya ganó. En la cruz, Jesús no solo venció al pecado, venció al enemigo. Eso significa que el adversario ya fue vencido. Solo está esperando su sentencia final. El mundo puede parecer oscuro. El mal parece tener poder, pero todo eso es temporal. Nada de eso ha cambiado el resultado. Cristo reina. Su trono no tiembla. Su promesa no falla. Y tú, si estás en él, también participas de esa victoria, no como espectador, sino como heredero, como hijo, como parte del cuerpo de Cristo que permanece firme mientras el enemigo cae. Lo que comenzó como una pregunta, ¿por qué Dios no mata al adversario?, nos llevó a descubrir una verdad aún mayor. Dios no destruyó al enemigo porque tenía un plan. Un plan que revela su amor, su paciencia, su justicia y su dominio total. Y ese plan no ha terminado. El juicio vendrá, la restauración será completa, el reino de Dios se establecerá para siempre y toda lágrima será enjugada y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque lo que Dios comenzó lo terminará y lo hará en victoria. Amén. Si este contenido te ha ayudado a comprender el plan de Dios, suscríbete y dale a la campana, porque así llegarán a otros creyentes.